Hoy vamos a comenzar entonces con la lección número 1. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo una introducción acerca del libro de los Hechos, pero hoy vamos a entrar directamente en el libro de los Hechos mismo. Y el título se llama Serán mis testigos. Seréis mis testigos es el título de hoy. Y se trata del capítulo 1 de Hechos, del versículo 1 al 11, que le voy a pasar a leer porque como es corto, es importante que nosotros entonces leamos la palabra de Dios y sepamos de qué se trata la lección de hoy. El capítulo 1, versículo 1 de los Hechos, empieza diciendo: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy tenemos el gusto de empezar a estudiar el primer capítulo de los Hechos y la primera parte de los Hechos. Y quiero que concentremos también en este versículo, que es el versículo 1.8, que es el versículo central importantísimo, donde dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Estas son las palabras de Jesucristo que debemos entonces interpretar hoy. Esta lección consta de dos partes y la primera parte se subtitula Seréis bautizados con el Espíritu Santo y se trata del versículo 1 al 5. La pregunta 1 dice: ¿quién escribió este libro y a quién? Algo aprendimos nosotros cuando estudiamos la introducción de los Hechos, ¿no es cierto? Pero dice, en el versículo 1, empieza el libro diciendo: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todos los que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Comienza diciendo el libro de los Hechos. Si bien el libro de los Hechos no menciona acerca de quién es el autor, pero podemos saber acerca de que este libro fue escrito por Lucas, porque si nosotros comparamos el capítulo 1, versículo 1.4 de Lucas con Hechos 1.1.3, es decir, el encabezamiento de dos libros, entonces cuando nosotros vemos estos dos libros, es muy evidente y es muy claro que el mismo autor escribió ambos libros, porque el comienzo está dirigido, encabezado de la misma manera y está dirigido a un mismo destinatario. ¿Y quién es ese destinatario? Llamado una persona Teófilo de nombre. Una tradición, pero de la iglesia primitiva, nombra a Lucas como el autor de los Hechos, así como el evangelio que lleva su nombre, porque ambos tienen el mismo encabezamiento, el mismo inicio de las dos cartas. Por lo tanto, podemos ver en estos dos versículos
ambos dicen que está dirigido a Teófilo, que si nosotros vemos en Lucas especialmente, 1:4, a Teófilo se lo llama excelentísimo. En el versículo 3 de 1:3 de Lucas, dice, excelentísimo Teófilo. Por lo tanto, esta palabra excelentísimo, en realidad, que fue utilizada por Lucas, nos está sugiriendo que esta persona, Teófilo, fue una persona de alto rango, que le fue tal vez predicado a él el Evangelio. ¿Cómo sabemos que a él le fue predicado el Evangelio? Porque si leemos en Lucas 1:4, es decir, un versículo más abajo, dice que esto te lo estamos escribiendo, Teófilo, para que te interiorices más acerca de las enseñanzas que tú recibiste. Con lo cual nos damos cuenta que tal vez él fue evangelizado por alguien, a lo mejor por el centurión Cornelio, que fue un general romano, que fue el primer converso gentil, ¿no es cierto?, que fue bautizado por Pedro. Y a lo mejor Teófilo quería interiorizarse más en la fe del cristianismo y le ha pedido a Lucas que le escribiera un poco toda esa historia de Jesucristo. Entonces Lucas se dedicó a escribirle a Teófilo todo lo que pasó con Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. Pero ustedes saben que Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, como fue Pedro u otros discípulos. Lucas no anduvo junto con Jesús, sino Lucas fue un compañero de viaje de misiones de Pablo, en realidad. Sabemos que Lucas fue un médico, así que una persona muy instruida, pero él dice en su evangelio, comienza diciendo que todas sus escrituras del evangelio de Lucas se está refiriendo a todos los testimonios de los apóstoles que estuvieron sí con Jesucristo. Por lo tanto, él está basándose en sus escrituras del evangelio y de los hechos, de la investigación que él ha hecho, de todas aquellas personas que sí han estado con Jesucristo. Eso es lo que empieza a decir en el evangelio de Lucas. Por lo tanto, en resumen, ¿quién escribió este libro? Lucas. ¿Y a quién? A Teófilo, que es a lo mejor una persona de alto rango, tal vez en el gobierno, o tal vez fue un gobernante de esa época, o tal vez si estaba cerca de Lucas será un gobernador de Galilea, de Judea, tal vez. Por lo tanto, pero sabemos que fue una persona de alto rango. Bueno, esto es un poco cómo comienza y nos damos cuenta acerca del libro de los Hechos. La pregunta siguiente dice, ¿cuál es el contenido del libro anterior del autor? Es decir, ¿cuál es el libro anterior? Es decir, el Evangelio de Lucas. Porque acá algo dice, en los Hechos, en el versículo 1, dice, en el libro anterior me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. O sea que parecería que todo el registro anterior se refiere a todas las obras y las enseñanzas de Jesucristo, pero hasta donde Jesucristo estuvo sobre la tierra, hasta que Él fue llevado al cielo. Es decir, toda la historia anterior de Lucas fue el Evangelio describiendo los hechos y las enseñanzas propiamente de Jesucristo. Pero luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Él había sido llevado al cielo, dice. Si nosotros vemos en Lucas 1:4, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. ¿Por qué que se han cumplido? ¿Qué son las cosas que se han cumplido entre nosotros? Porque se han cumplido las profecías de todos los profetas de Israel que estaban dirigiéndose al Mesías. Está refiriéndose él a este hecho acerca de la profecía, acerca del Mesías, que han sido cumplidos. Y esto, muchos han intentado hacer un relato de las cosas. ¿Y quiénes son? Mateo, Marcos, y tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, entonces todas estas personas que fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, les ha transmitido a través de muchos intentos del relato, es decir, de los evangelios. Por lo tanto, de alguna manera, Lucas está basando su escritura también en estos testimonios de los demás, es decir, de los otros evangelios, tanto de Marcos, Mateo,
pero sabemos que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. Por lo tanto, nos damos cuenta de que muchos de los textos de Lucas están basados también en el Evangelio de Marcos. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, ahí dice excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. De ahí por eso sabemos que a Teófilo le habían enseñado acerca de la fe del cristianismo. Y para que él pueda tener esa convicción y la fe plena y segura acerca del Evangelio, Lucas le está escribiendo todo esto para que él pueda tener la plena seguridad que está diciendo. Entonces, el contenido del libro anterior del autor es todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Ese es el contenido del libro anterior. Entonces, en el Evangelio de Lucas registra todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, resumiendo, que Jesús es Hijo de Dios, encarnado en hombre, y que fue lleno del Espíritu Santo para predicar el Evangelio del reino de Dios, y que al morir en la cruz, derramando su sangre preciosa, ha dejado la puerta del reino de los cielos abierta para los que creen en Jesús, y que puedan recibir el perdón de sus pecados y entrar en él. Luego de decir a los apóstoles y sus discípulos que en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, cuando les envíe el Espíritu Santo, luego él fue elevado al cielo. Un poco este es el contenido anterior del libro en muy breves resúmenes. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿a qué refiere después de haber padecido? ¿Qué hizo Jesús durante 40 días después de la resurrección? ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta. Si vemos en el versículo 3, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Bueno, este versículo es que cito muchas veces en el Pistis para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo en realidad durante su ministerio y también los últimos días de su ministerio les habló acerca del reino de Dios porque quería predicar este evangelio del reino de Dios. La palabra después de haber padecido significa luego de que Jesucristo fue crucificado y sepultado en la tumba. Es decir, aquí dice, después de padecer la muerte, después que murió, pero fue sepultado, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que Él resucitó. Es decir, aquí está hablando de que Jesús no murió, sino que hay muchas pruebas de que Cristo resucitó. Porque en ese momento Jesús fue clavado en la cruz, fue muerto, sepultado en la tumba. Lo que muchas personas de ese momento, los judíos, pensaban es que Jesús, vieron, es simplemente un ser humano. Murió Él, ya no está más. Como cualquier otro murió, es un ser humano, Él no es un hijo de Dios. Es lo que decían los fariseos y los maestros de la ley. Justamente esto es lo que les hace parecer que Cristo simplemente fue un profeta más. Pero no es así porque aquí está justamente el libro de los Hechos ratificando que Él ha resucitado y dándole muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Si bien en todos los evangelios registra también la resurrección de Jesucristo y el testimonio ocular de los discípulos de Jesucristo acerca de la resurrección de Jesucristo y las conversaciones concretas que ellos tuvieron con Jesucristo después de su resurrección, muchos que no vieron a Jesucristo piensan que Jesús murió y punto, desapareció, no está más. Y acerca de que no encontraron el cadáver de Jesús porque la tumba estaba vacía, ellos dicen, bueno, eso porque los discípulos se lo llevaron, lo escondieron, lo sepultaron en otro lugar que nadie lo conoce para decir que Él resucitó. Pero es mentira. Por eso justamente, para que no digan eso, Jesús se les apareció a muchos dándole muchas pruebas de que Él vive, de que Él resucitó.
Y por eso de acá está repitiendo en los Hechos, donde dice, durante 40 días se les apareció. Jesús durante 40 días apareció reiteradas veces a los discípulos y se les habló acerca del reino de Dios. Por lo tanto, aquí podemos ver que se les apareció a los discípulos repetidamente con pruebas convincentes para que los discípulos crean en la resurrección de Jesucristo, y hay muchos discípulos que vieron directamente, hablaron con Jesucristo. Entonces, ¿por qué entonces Jesús apareció tantas veces? Para darle esta certeza a los discípulos que Cristo resucitó en verdad. Para que los cristianos en ese momento sepan que Cristo resucitó y que vive, que no murió. Porque si Él resucitó por el poder de Dios, significa que Él realmente es hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de que si Jesús no resucitó, sería simplemente un ser humano. Pero como Él resucitó, estamos diciendo que Jesús es realmente hijo de Dios. Por eso los discípulos, los apóstoles, salieron, dice, con todo poder a predicar y a testificar la resurrección de Jesucristo. Pero durante esos 40 días, no solamente Jesús se les apareció, sino otra vez les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Fíjense, yo en Piste les predicaba de que el ministerio de Jesucristo durante su estadía aquí en la tierra estaba centrado en la prédica del reino de Dios y la demostración del reino de Dios. Por lo tanto, la apariencia reiterativa de Jesucristo a los discípulos era para insistir a los discípulos, en primer lugar, sobre que Él resucitó, y en segundo lugar, para decirle y demostrarle la existencia real del reino espiritual invisible de Dios, donde Jesús, Él, está gobernando. Por lo tanto, los discípulos saben claramente que Cristo resucitó y que Él vive, por lo tanto que Él reina en este reino espiritual de Dios, en este reino de Dios que está entre nosotros. Ese es lo que Jesucristo está testificando a los discípulos, para que los discípulos salgan a testificar acerca de la resurrección de Jesucristo y todo lo que Él ha hecho durante su ministerio. Por eso nosotros sabemos que Jesucristo resucitó y Él ahora vive, Él está entre nosotros y es el que gobierna entre nosotros. Amén, hermanos. ¿Y qué les mandó Jesús entonces a los discípulos? Dice, Jesús le dijo, una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Jesús le dijo, no se alejen de Jerusalén, que no se alejaran de Jerusalén, sino esperen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. ¿Qué se refiere a la promesa del Padre? Al Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Porque Jesús le prometió que si Él iba a la diestra del Padre, Él iba a enviar el Espíritu Santo de parte del Padre, de la cual les he hablado, dice Jesús. Concretamente, Jesús les ordenó a no alejarse de Jerusalén y esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Y si vemos en Lucas 24:49, el mismo Lucas también dijo esto. Jesús, antes de ser elevado al cielo, Él dijo, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad, le dijo. Y esa ciudad se refiere a Jerusalén, ¿no es cierto? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto. O sea que, junto con el Espíritu Santo de Dios, Jesús había prometido que iba a venir el Espíritu Santo con el poder. Por lo tanto, como así Jesús recibió el poder cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu Santo de Dios, como paloma, se posó sobre Jesucristo y Jesucristo empezó a manifestar poderes. Esos poderes que antes del bautismo, que a Jesús no se manifestaban. Luego, cuando Jesús fue bautizado y fue posado el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu que obra milagros, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de poder, entonces él empezó a hacer todos los milagros para demostrar que él es el Hijo de Dios. De la misma manera, Jesús quería que todos sus discípulos también se quedaran en Jerusalén esperando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios tiene que venir sobre ellos para que ellos puedan ahora ser hombres del poder. Hombres que deben ser cristianos revestidos del poder de Dios. Porque ese era el plan de Jesucristo.
Dios no quiere que sus discípulos sean simplemente seres que creen en Jesucristo, pero seres debiluchos, siempre acosados por el enemigo, siempre es en medio de tribulaciones, en medio de tentaciones, en medio de tropiezos y caídas, otra vez fallándole a Dios, siempre cayendo en pecado. Porque si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no podemos vencer a este enemigo. Tiene que estar el Espíritu Santo de Dios para que seamos llenos, munidos de este poder desde lo alto, poder del reino de Dios, para poder vencer al enemigo, para poder expulsar al enemigo, para poder rechazar las artimañas y las persuasiones del enemigo, porque el enemigo nos persuade con las cosas del mundo. Él dice, mira, ¿no te parece muy hermoso estas cosas del mundo? ¿No te parece que es muy bueno? Llénate con riquezas, llénate con los placeres, llénate con las cosas hermosas que tus ojos puedan ver. Bueno, eso es lo que siempre el enemigo nos persuade. Es lo que quiso hacerle a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo ayunando durante 40 días en el desierto? Lo llevó a lo alto para persuadir a Jesucristo con todos los poderes y las glorias, las cosas de atracciones de este mundo. Miren qué hermoso poder, tienes todo a tus pies. Todas esas cosas quiere darnos. Entonces, esa persuasión, ese engaño, es lo que el enemigo utiliza hoy día también a nosotros para seducirnos, para persuadirnos, para que nuestros ojos miren hacia el mundo y no hacia las cosas de Dios. Y es lo que justamente necesitamos vencerlos. Y si nosotros no estamos munidos con el poder del Espíritu Santo, no tenemos poder para rechazar estas artimañas, engaños del enemigo que nos pone en la cabeza. Por lo tanto, para que nosotros podamos ser verdaderos cristianos, para salir a predicar y a testificar la resurrección de Jesucristo, tenemos que mostrar que Jesucristo vive. Y para poder mostrar que Jesucristo vive, tiene que aparecer señales y prodigios sobrenaturales. Porque la gente no cree que si no es sobrenatural. Por eso necesitamos ser revestidos con el poder de lo alto que Jesucristo habla aquí en Lucas 24:49. Y es por ese motivo Jesús le está diciendo a los discípulos, por favor, no se vayan de Jerusalén, porque ahora vendrá el Espíritu Santo de Dios que el Padre Dios les ha prometido. Entonces Jesús le está diciendo eso a los discípulos. ¿Por qué dice Jesús que no se vaya de Jerusalén? ¿Qué sentido histórico tiene Jerusalén? ¿Por qué tiene que ser Jerusalén? Esa es la pregunta. Y nosotros tenemos que referirnos para eso en Lucas 24, 46 y 47, que los tengo aquí. Y dice en Lucas 24, 46, 47, dice, esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, dice. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén va a comenzar, desde ahí va a salir las prédicas acerca de este evangelio, acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados que recibirán a través de la fe en la sangre de Jesucristo que fue derramado. Nosotros aprendimos todo el Pentateuco y vimos que en el Pentateuco el perdón de pecados en la antigüedad se obtenía a través de sacrificar a un animalito y derramar su sangre, porque su sangre derramada del animalito, ahí estaba implicando que el animalito muere en el lugar del pecador. Pero en aquel momento, cada vez que uno pecaba tenía que sacrificar un animalito por cada pecado que cometía. Pero está diciendo aquí que en lugar del animalito, todos ahora van a tener que creer en Jesucristo, que Él murió para toda la humanidad, para todo el mundo, una vez para siempre, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y derramó su sangre preciosa, que es la sangre verdadera que se necesita a la humanidad para ser expiado de todos sus pecados. ¿Me entienden? Por eso, ¿por qué tiene que ser Jerusalén? Jerusalén, en realidad, era el lugar donde el rey Salomón había construido el templo de Dios, según su plan, el plano dado a su padre David. ¿Se acuerdan? Si leemos en 2 Crónicas 3:1, Dios le dio a David cómo construir ese templo que David quería construir. Pero Dios no le permitió a David a construir ese templo porque David derramó mucha sangre con sus manos. Y le dijo que entonces le daré a Salomón, todavía que era muy jovencito, a él le daré para que él construya el templo.
¿Por qué el templo? ¿Cuál es el significado del templo? Ustedes que aprendieron el Pentateuco, ¿qué hacía en el templo? ¿Qué se hacía en el templo? En el templo se entregaba el sacrificio a animales, derramaba su sangre para la expiación del pecado. Por lo tanto, el lugar del templo, ahí es donde realmente el hombre, en ese momento, todos los judíos venían a entregar sacrificios y venían a ser perdonados de sus pecados. Ese es el lugar del templo. Y entonces uno recuperaba la relación con Dios a través del templo en Jerusalén. Por eso el Jerusalén es un lugar donde simboliza Jerusalén, el templo de Salomón, y el templo es donde uno es perdonado de sus pecados. Pero que este templo justamente, el templo, fíjense, la ciudad de Jerusalén fue construido por David, pero ¿dónde construyó? Ese es el Jerusalén que anteriormente era una ciudad cananea donde vivían los jebuseos. Los israelitas mataron a todos los jebuseos y tomaron esa ciudad de Jerusalén, y David construyó allí su ciudad fortificada, pero esa ciudad de Jerusalén está construida sobre un monte, y ese monte se llama el monte Moriah. ¿Se acuerda? El monte Moriah es donde Abraham entregó a su hijo Isaac en holocausto. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen en Génesis 22, 2, 14, Abraham quería entregar a su hijo Isaac en holocausto. Tenía que por eso matarlo, cortarlos en pedazos y quemar a su hijo. Pero Dios lo recibió, lo tomó como que lo recibió, porque Abraham estaba a punto de hacerlo, pero lo paró, lo detuvo Dios. ¿Por qué? Porque en realidad Dios quería probar la fe, pero en ese acto de entregar su hijo está simbolizando el acto de Dios que va a entregar su hijo. ¿En dónde? En el Moriah, en este monte Moriah es donde estuvo Abraham queriendo entregar a su hijo. En realidad ahí Dios entregó a su hijo Jesucristo en Jerusalén, porque Jesús fue crucificado a las afueras de la fortificación, pero en el monte Moriah. Es decir, ese lugar de Jerusalén es donde Jesús fue crucificado y fue entregado para derramar la sangre como un sacrificio. Es decir, todo lo que ellos estaban haciendo en el templo de Jerusalén fue justamente en Jerusalén donde Jesús realmente fue crucificado, fue sacrificado para derramar la sangre por el pecado de la humanidad. Por lo tanto, escuchen, Jerusalén es el lugar donde la verdadera expiación de la humanidad fue realizada a través de Jesucristo. Por eso, y esto además fue profetizado tanto en Isaías como en Miqueas, de que esto ocurriría, que toda esta buena noticia de la salvación saldría de Jerusalén. Si nosotros leemos en Isaías 2.3 o Miqueas 4.2, está hablando de que esta palabra de salvación, este evangelio de salvación, saldrá de Jerusalén. Y vamos a leerla, ¿por qué no? Vamos a leer acerca de este hecho. Vamos a Isaías 2.3. Si ustedes se fijan, a Isaías 2.3 dice esto. Isaías 2.3. Muchos pueblos vendrán y dirán, dice Isaías, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Dice que todo el mundo, ¿a dónde van a venir? Dice, subamos al monte del Señor. ¿Dónde está el monte? El monte es Jerusalén, porque de Sión es ese lugar, saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor, donde nos lleve a los caminos para andar en la senda del Señor como hijo de Dios. Y eso se refiere al Evangelio. ¿Y cómo podemos? Y la palabra del Señor que nos dice, crean en Jesucristo, porque Él es vuestro Señor y Salvador, Él es Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido que vino a morir en la cruz por ustedes para derramar esa sangre preciosa para que todo el mundo pueda ser salvo. Y este mensaje sale de Jerusalén, porque allí fue donde Jesucristo fue entregado y sacrificado como el Cordero de Dios. Y también en Miqueas 4.2 está profetizando exactamente lo mismo. Y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en su senda, dice, porque de Sión viene la instrucción. ¿Cuál es la instrucción que viene de Jerusalén? Que es la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso Jerusalén es el lugar donde va a salir el Evangelio y parte de Jerusalén el mensaje de salvación.
Por eso Jerusalén tiene este sentido histórico. Por eso dice Jesús, no se vayan de Jerusalén. Porque de Jerusalén, allí va a venir el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes y de ahí ustedes van a salir a predicar el Evangelio. Por eso Jesús tenía ese plan, por eso le dijo Jesús a los discípulos que no se vayan de Jerusalén. Bueno, la pregunta número 4 es siguiente. Dice, ¿por qué los discípulos tuvieron que ser bautizados por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Por qué los discípulos tuvieron que ser bautizados por el Espíritu Santo? Versículo 5 de los Hechos dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a un poco aquí a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos? ¿Es necesario que los discípulos sean bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Yo soy bautizado del Espíritu Santo? ¿Conozco el Espíritu Santo? Estas son las preguntas que queremos dirigir. Para lo cual vamos a referirnos en varios versículos de la Biblia, el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, para entender un poco acerca de este bautismo del Espíritu Santo. ¿Es necesario? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si nosotros leemos en Mateo 16, versículos 16 al 17, ahí aparece cuando que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? En ese momento es cuando todo el mundo, si bien equivocadamente dice que Jesús es Jeremías, algunos que Isaías, todos tienen noción equivocada acerca de Jesucristo, pero Pedro confiesa correctamente a Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Hijo de Dios. Por eso el versículo 16 es la palabra de Simón diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces dice el versículo 17 de Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo, le dice. Es en el momento en el cual, gracias a la obra del Padre que le ha permitido que Pedro pueda reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías, el Cristo, porque Cristo significa el ungido, el elegido de Dios, es decir, el Mesías, y está confesando que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente realmente. Bueno, hasta ahí él confesó que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús le dice, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino no vino ese reconocimiento de alguna idea del hombre, sino de mi Padre que está en el cielo que te lo ha revelado. Eso es lo que dijo Jesús. Es lo que nosotros conocemos del Mateo 16, 16, 17. Si nosotros leemos en Marcos 1 al 8, vemos en el momento en el cual Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y Juan el Bautista reconoce a Jesucristo y le dice a los discípulos, diciéndole esto, a los discípulos de Juan, dice, yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él, refiriéndose a Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo, dice. Es decir, fíjense aquí ya aparece la palabra por la boca de Juan el Bautista, que si bien yo los bautizo a ustedes con agua, pero Jesucristo los bautizará con el Espíritu Santo de Dios, dice. Él los bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Y si leemos Juan 3:5, Jesús le dice a Nicodemo, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu, aquí está el Espíritu con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Es decir, aquí hay una similitud en el cual aquí hay un bautismo de agua y también a un bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dice que si ustedes no nacen del agua, ¿qué es nacer del agua? Nacer de nuevo a través del bautismo del arrepentimiento, es decir, cuando uno se arrepiente de sus pecados, de su vida pasada sin Dios, y cuando uno se arrepiente, es tenerse arrepentimiento, y cuando uno recibe el bautismo de agua, se declara que uno quiere creer, deja la vida pasada y quiere vivir una nueva vida en Cristo, creyendo en Jesucristo. Y esta decisión de tomar una vida en Cristo, creyendo en Jesús, es lo que hacemos nosotros estas declaraciones como un bautismo de agua. Y luego, aquí dice el bautismo del Espíritu, es decir, el bautismo del Espíritu Santo,
es lo que vendrá después. Por lo tanto, cuando mismo Jesús le dijo, este nacer de nuevo y nacer del Espíritu, se refiere el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Porque sin eso no puede entrar en el reino de Dios. Algunas denominaciones creen que cuando uno cree en Jesucristo, ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es así. Pero yo quiero que ustedes lean detenidamente estos versículos y saquen sus propias conclusiones de que por qué el bautismo del Espíritu Santo no es el mismo hecho que uno cuando recibe a Jesucristo. Porque si ustedes ven aquí, Simón Pedro reconoce a Jesucristo, confiesa a Jesucristo como su Cristo, su Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, aquí él todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que el reconocer a Jesucristo no lo hace con una inteligencia humana, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que les ayuda a reconocer a Jesucristo, pero eso no es el hecho de que él haya recibido el bautismo del Espíritu Santo como aquí le pasó a Simón Pedro. Simón Pedro reconoció a Jesús y lo aceptó como su Cristo, pero él no fue bautizado del Espíritu Santo, sino recién en el capítulo 2 de los Hechos, ahí vemos que los discípulos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el de confesar a Jesucristo y de recibir el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Pero si vemos a Juan 3:5, podemos ver a este Jesucristo cuando dice que uno nazca de nuevo de agua y del Espíritu, se está refiriendo el bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo a la vez. Por lo tanto, un cristiano que no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo todavía está en vía de formación. ¿Me entienden? O sea, el verdadero cristiano es aquel que debe recibir el bautismo del Espíritu Santo para ya ser un verdadero cristiano. De lo contrario, uno todavía no es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque todavía uno falla, cae, tropieza. ¿Se acuerdan que si bien Pedro reconoció a Cristo, él antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo negó a Jesús 3 veces? Es como que le ha traicionado a Jesucristo, porque no confesó en ese momento. Si bien él confesó, pero no se arriesgó su vida para decir, sí, Él es mi Señor y Salvador, que yo estuve sirviendo a Jesucristo. Él no, él dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre, le dijo. 3 veces lo dijo. ¿Y eso por qué? Porque no había sido un verdadero cristiano todavía, porque no había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, el verdadero cristiano se forma cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo y todo el mundo tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén. Entonces dice, pastor, ¿tenemos que todos ir a Jerusalén para ser bautizados por el Espíritu Santo? No, Señor. El Jerusalén es el simbolismo donde Cristo murió en la cruz y resucitó. ¿Me entienden? Por lo tanto, Jesús le está diciendo, hoy día nosotros, no se vayan de Jerusalén, no significa que tenemos que ir a Jerusalén, a Israel todos. No, no se vayan del suceso que ocurrió en Jerusalén, que está tantas veces reiterados a ustedes por el sacrificio de Isaac, por el sacrificio de Jesucristo y por los sacrificios de los animales que hubo en el templo de Jerusalén. Es decir, ese sacrificio de la expiación es el símbolo del Jerusalén. Cuando uno habla de Jerusalén, le tiene que venir a la mente de Jerusalén es el símbolo de la expiación, del perdón de pecados. Allí es el Jerusalén. Por lo tanto, no se vayan de esa verdad de la crucifixión y el derramamiento de sangre para poder ser expiado de sus pecados. Ese es Jerusalén. O sea, con esa fe de Jerusalén, con esa fe de expiación de la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz de Calvario, allí es Jerusalén. No se vayan de esa fe. Si ustedes están firmes en esa fe de Jerusalén, lo que ocurrió en Jerusalén, en el Calvario con Jesucristo, si no se van de esa fe de Jerusalén, entonces ustedes recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Y es necesario y es menester recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que salir a predicar a Jesucristo y necesita poderes sobrenaturales para testificar, para ser verdaderos testigos de Jesucristo. Amén, hermanos.
Por eso está diciendo Jesús, no se vayan de Jerusalén, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Así que tienen que nacer con el bautismo del agua, con el arrepentimiento, pero también ser renovados en su espíritu a través del Santo Espíritu de Dios para que puedan ser verdaderos cristianos. Ese ser, entonces, eso es verdaderamente nacer de nuevo. Si no llegamos a esa etapa, estamos todavía en el camino. Así que debemos apurarnos a realmente ser hombres del Espíritu Santo. Y aquí la pregunta 4 continúa diciendo, ¿por qué los discípulos tuvieron que ser bautizados por el Espíritu Santo? Si leemos en Hechos 8, 14 al 17, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Los samaritanos también recibieron la palabra de Dios y empezaron a creer en Jesucristo. Así, entonces, le enviaron a Pedro y a Juan a los samaritanos. Samaria queda al norte de Israel, ¿sí? Entonces, estos al llegar, es decir, Pedro y Juan, cuando llegó a Samaria, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos en Samaria. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solamente creyeron en Jesús, recibieron a Jesús como Señor y Salvador y fueron bautizados en agua, pero no bautismo del Espíritu Santo. Y eso es un hecho que recibieron después, cuando llegaron Pedro y Juan, fueron recién ellos a orar por ellos. Y no solamente oraron, sino Pedro y Juan les impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron recién el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, esto es lo que nosotros hacemos en Pistis. Como la palabra de Dios lo indica, vamos, predicamos y que reciban a Jesucristo, declaran a Jesús como su Señor y Salvador, imponemos manos en el último día para que reciban el Espíritu Santo. Y ustedes han presenciado, ¿no es cierto, hermanos colaboradores de Pistis, han presenciado entonces cómo este hecho de imponer las manos y para que ellos reciban el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que entra en ellos, expulsa demonios. Y con el poder del nombre de Jesucristo expulsamos demonios que estaban en muchos hermanos en ese momento. Por eso muchos hermanos caen al suelo, los demonios salen dando alaridos, gritando a voces, y muchas personas también con ese Espíritu Santo de Dios reciben dones de sanidad, reciben mucha sanidad ese día. Y esto es lo que ocurre. ¿Y esto gracias a qué? Gracias al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Dios debe ser un cristiano que reciba este poder del Espíritu Santo de Dios, porque esto es lo que Cristo quiere sobre sus discípulos. Esto es lo que deberían ser los discípulos. No son dones solamente de pastores o misioneros o líderes. Son todo cristiano verdadero tiene derecho y tiene la obligación de ser un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios, recibiendo el bautismo. Si ustedes no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que este momento sea propicio para recibir este bautismo en el corazón, para lo cual nuestro corazón debe estar preparado para recibir el bautismo, pero antes basados en Jerusalén, basados en el arrepentimiento del agua, basados en la expiación que Cristo realizó en Jerusalén. No irnos de esa fe. Estando firmes en esa fe, debemos entonces recibir a Jesucristo y con la fe en Jesucristo recibimos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos, ¿está claro? Si nosotros leemos también en otras partes de los Hechos, por ejemplo, Hechos 19, 1 al 7, hay un suceso muy similar que quiero recalcar a ustedes. Dice, y mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, esto es durante el viaje de Pablo recorrió la región del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos de Jesucristo y le preguntó Pablo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesucristo? Les preguntó Pablo y dice, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron ellos, los discípulos de Éfeso. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Le preguntó. El bautismo de Juan, le contestaron. Entonces Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Si ustedes recibieron el bautismo de agua solamente, eso no basta, le está diciendo Pablo.
Dice, él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, él es Juan el Bautista, dijo que tenían que creer en el que viene después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice. Entonces lo bautizaron en el nombre de Jesús, nuevamente, y dicen, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total de unos 12 hombres, para que ustedes vean que eso no ocurrió con una sola persona, sino con un conjunto de 12 hombres que estaba en Éfeso, recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos después de que creyeron en Jesucristo. Por lo tanto, son dos sucesos diferentes. Un suceso es creer en Jesucristo, confesarlo como su Salvador Mesías, recibir el bautismo en agua y confesar y declarar que uno va a vivir. No va a vivir como antes, sino que se va a arrepentir de su vida pasada y va a vivir ahora creyendo en Jesucristo. Y eso lo hace declarando a través de la obediencia en el bautismo de agua, que es el bautismo del arrepentimiento. Pero otro suceso importante que uno tiene que pasar es el bautismo del Espíritu Santo que uno recibe a través del Espíritu Santo de Dios o a través de aquella persona que sí está el Espíritu Santo de Dios morando en uno. Cuando una persona, un pastor, misionero, un líder que es un hombre de Espíritu Santo porque tiene esa experiencia, el Espíritu Santo le está llenando, está dentro de su corazón, esa persona puede imponer las manos y recibe el bautismo. Pablo, cuando reconoció a Jesucristo, cuando quedó ciego, ¿se acuerda? Cuando él estaba yendo hacia Damasco para capturar a los cristianos, es cuando en el camino se encontró con Jesucristo. Entonces Jesús apareció frente a Pablo y Pablo quedó ciego. Y cuando él, por la voz del Espíritu Santo, él fue a un lugar donde le designó y él estaba esperando a un hombre de Dios que fue Ananías, ¿se acuerdan? Ananías era un hombre que tenía Espíritu Santo de Dios. Él, cuando impuso la mano sobre Pablo, recién Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Te van a ver. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir cuando una persona del Espíritu Santo le impone la mano sobre aquella persona que quiera recibir el bautismo. Y así tenemos que hacer. ¿Por qué nosotros tenemos que recibir el bautismo? Porque los discípulos van a tener que salir a testificar a Jesucristo y a ser discípulos. Si ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios y no pueden imponer las manos y pueden transmitir, hacer que ellos reciban el Espíritu Santo de Dios, no podrán ser entonces verdaderos testigos de Jesucristo. Por eso necesitan ellos ser, sí o sí, ser bautizados por el Espíritu Santo para ser verdaderos hombres del Espíritu Santo. Amén. Y además, si nosotros vemos en 1 Corintios 6:19, nos está diciendo también, ¿acaso no saben ustedes, cristianos, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está entre ustedes? Es decir, el Espíritu Santo mora en ustedes. Por lo tanto, ustedes es el templo del Espíritu Santo. Ustedes no son sus propios dueños, le está diciendo primero a los Corintios. Es decir, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. El dueño nuestro tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno es hombre del Espíritu Santo de Dios, es una persona que vive guiado como un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Si uno no vive de esa manera, no es un verdadero cristiano. Está en vía de formación de ser cristiano. Por lo tanto, aquel hombre que no tiene ese bautismo del Espíritu Santo de Dios no tiene poderes. Y uno de los indicios que registra la Biblia, ¿cómo podemos saber que si esa persona es del hombre del Espíritu Santo? Muchas veces aparece como que empieza a hablar en lenguas, en idiomas celestiales, inentendibles para la gente en común. Ojo que estas lenguas también puede haber lenguas falsas, así que tenemos que saber si son lenguas verdaderas dadas del Espíritu Santo o a veces hay lenguas de los demonios. Y si son lenguas verdaderas, y también tiene la capacidad de profetizar. Y estas profecías son cumplidas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros podemos saber que esa persona es hombre de Dios. Y hay muchos dones que tiene el Espíritu Santo de Dios, que nosotros después hablamos de esos 9 dones del Espíritu Santo de Dios, que habla 1 Corintios capítulo 12. Por lo tanto, estos dones que habla el capítulo 12 de 1 Corintios son todo lo que tiene que aparecer, o alguno de ellos, para la gente que recibieron el Espíritu Santo de Dios, verdaderamente.
Y si no vivimos de esa manera, no podemos decir que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, aquí sabemos que la intención de Jesucristo hacia los discípulos, el mensaje es: no se vayan de Jerusalén, que Jerusalén simboliza la obra de la cruz de Jesucristo en Jerusalén. En base a esa fe, nosotros vamos a entonces recibir por fe el Espíritu Santo de Dios, para que todos nosotros podamos salir a testificar a Jesucristo. Y esto es lo que está diciendo esta primera parte de los Hechos, porque dice: deben ser ustedes bautizados, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es una condición sine qua non, una condición necesaria para que realmente todo cristiano debe ser verdaderamente discípulo de Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, entonces vamos a terminar aquí hoy la lección y vamos a entonces cerrar nuestros ojos otra vez. Vamos a mirarnos a nosotros mismos y vamos a declarar si realmente hoy día, si nosotros a través de esta palabra que el Señor nos da, a ver si soy verdadero cristiano, si realmente está el Espíritu Santo de Dios, a ver si verdaderamente estoy siendo llevado por el Espíritu Santo mi vida, o a veces parezco que soy hombre del Espíritu Santo, pero mayor tiempo estoy más en el mundo, o guiado por las cosas de este mundo, o si soy más guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿En dónde estoy más guiado? ¿Por quién soy más guiado? Por lo tanto, el hombre del Espíritu Santo tiene que recibir ese poder, tiene que ser hombre de poder, tiene que ser un hombre que pueda hablar en lenguas, puede profetizar, que pueda entonces tener esos dones de sanidad, tiene que tener poder contra los enemigos, expulsar demonios, hacer milagros, en fin, estas cosas, ¿para qué? Para testificar a Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser hombres del Espíritu Santo de Dios? A ver, bueno, todos queremos ser. En el nombre de Jesús, vamos a recibirlos entonces. Cierren sus ojos y levanten sus manos al Señor, al Espíritu Santo que está en este momento entre nosotros, enfrente de nosotros, y declaramos al Señor Jesucristo. Y repitan conmigo: Señor Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que tú has derramado en la cruz tu sangre preciosa para limpiar todos mis pecados, para que yo no viva prisionero del pecado de este mundo, sino ser transformado a través de mi corazón renovado, como tu seguidor y discípulo Jesucristo, para servirte a ti y al Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, declaro que de ahora en adelante soy tu verdadero discípulo y me arrepiento de toda mi vida pasada. Y quiero que este momento es el momento que en el Espíritu Santo de Dios mi corazón será renovado para servirte, Señor. Te entrego mi corazón para que el Espíritu Santo de Dios tú obres en mi vida y te adueñes de mi vida. Porque Jesús, tú eres mi único Señor, dueño, mi Rey y mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, transfórmame en un verdadero cristiano, para que yo pueda servir como tu instrumento a tu evangelio y a tu reino. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Y damos un fuerte aplauso al Señor y le vamos a dar gracias por esta palabra y vamos a continuar, hermanos, la semana próxima, cómo continúa esta palabra de los Hechos acerca del Espíritu Santo prometido hacia los discípulos. Y vamos a ver cómo todos los discípulos reciben el Espíritu Santo y qué transformaciones ocurren en la vida de estos discípulos realmente, que hasta ahora todavía no tienen ese poder, ¿no es cierto? Bueno, gloria a Dios, nos vemos, Dios mediante, la semana próxima.